Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todas las familias a través de este medio. Hoy estamos continuando una serie que hemos arrancado la semana pasada titulada Operación Familia. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que a Dios le interesa tu familia, que Dios está interesado en ayudarte a desarrollar una familia sana, una familia unida. Tienes que entender la idea y el concepto de la familia es la idea de Dios. Es por eso que Dios habla muchísimo a través de toda la Biblia con relación a la familia. Si tienes tus notas, sácalas por favor. Si no lo has hecho todavía, baja el app de La Roca CC. También puedes encontrar este mensaje y los previos mensajes. Ahora sí que La Roca CC en YouTube y en el app de La Roca. Pero Mateo 7:24 dice lo siguiente, Jesús hablando. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, no solamente el escucharlos, sino que las pone en práctica, dice, es como un hombre prudente. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y una de las cosas que Dios quiere hacer contigo y conmigo es que Él quiere ayudarnos. Dice la Escritura que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Él quiere ayudarnos a edificar una familia sana. Y hoy yo quiero que veas lo que continúa diciendo, porque dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, dice, soplaron los vientos y azotaron o golpearon aquella casa y se mantuvo porque estaba construida, cimentada en la roca. Y hoy una de las cosas que tú y yo tenemos que entender que si hay algo fundamental para Dios, Dios quiere darte una familia sólida. Él quiere darte matrimonio sólido, familia sólida, con hijos, papás, todo mundo funcionando en un corazón, no perfectos, porque no va a haber perfección en casa de nadie. Pero sí podemos ser gente sanas, familias sanas, que aunque tenemos diferencias o malentendidos, sabemos trabajarlo. Y para esto vamos a necesitar desarrollar una buena comunicación. Yo quiero hablarte el día de hoy acerca de palabras de vida. ¿Por qué? Porque la Escritura es muy clara cuando nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. En otras palabras, con mi boca yo estoy edificando mi casa y contribuyendo al bienestar de mi familia, o con mis propios labios estoy dañando mi casa, dañando a mi familia y destruyendo algo tan vital y tan hermoso que tú y yo tenemos en nuestras vidas, que es nuestra familia. ¿Y qué es la clave? Nuestras palabras. ¿Palabras edifican o palabras destruyen? ¿Cómo estás utilizando tú tus palabras? ¿Estás escogiendo tus palabras o son tus palabras simple y sencillamente cosas que surgen sin que tú pienses? Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Yo quiero que veas conmigo Efesios 4:29, porque ahí Dios comienza a darnos un lineamiento de cómo debemos nosotros de utilizar nuestras palabras y cómo tenemos que saber y desarrollar la capacidad de refrenar ciertas palabras. Nota lo que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra. ¿Cuántas palabras? Ninguna. Palabra corrompida. Entonces muchas veces nosotros podemos, sin querer queriendo, como dijo el chavo, sin querer queriendo estar hablando palabras que destruyen, que desaniman, que lastiman, que dañan. Y tú y yo tenemos que tener claridad de que palabras son importantes. Escúchame, papá. Yo sé que a lo mejor tú creciste en un hogar donde palabras no importaban y escuchaste cosas y la manera que se referían a ti o la manera que se refirieron en casa fue algo que dañó tu propio corazón, pero tú lo estás repitiendo en tu casa. Y estás repitiendo no solamente las palabras, pero el daño que esas palabras produjeron. Es por eso que esto es tan vital, porque el consejo de Dios es ninguna palabra corrompida. Ninguna palabra corrompida. Para esto tú y yo tenemos que entender que hay diferentes formas en las que palabras corrompidas se manifiestan. Como cuando un hijo, uno de tus hijos, viene a abrirse contigo o te confiesa un error y en vez de animarlo o agradecerle por abrirse contigo, lo reprendes y le caes encima y dices, ¿sabes qué? Híjole, debut y despedida. No vuelvo a abrirme con mi papá o con mi mamá, porque si cuando yo me abro, así es como me va, mejor me lo guardo. Y al rato tus hijos comienzan a crearse divisiones en tu casa por causa de tu falta de entender cómo bien usar tus palabras. Marshall Rosenberg dijo lo siguiente, las palabras son ventanas o muros, o comunican o producen un aislamiento. Y muchas personas tienen aislados a los miembros de su familia. Hay muchos hijos que están aislados de los padres, padres que están aislados en su matrimonio. Es importante que tú y yo entendamos que palabras son, dilo conmigo, palabras son importantes. Y dilo conmigo, y Dios quiere
que yo asuma responsabilidad del uso de mis palabras. Hay tres enemigos ahora sí que de la comunicación en nuestra casa que yo quiero que tú tengas muy claro. Número uno, el impulso de ira. Muchas de las veces que yo me he equivocado en la manera que respondo con Michelle o la manera que respondo con mis hijos ha sido por esto, por el impulso de la ira. El entender que el enojarme no me da derecho, el no entender, mejor dicho, que el enojarme no me da derecho a decir cualquier tontería. Y muchas veces en el impulso, digan todos conmigo, en el impulso de la ira, nosotros podemos decir, ¿cuántos de ustedes han pecado por eso? O sea, te has equivocado por eso, porque en el impulso del momento soltaste cosas que realmente dañaron. Dice Proverbios 15:1, la respuesta suave aplaca la ira. La respuesta suave aplaca la ira. Y una de las cosas que nosotros tenemos en nuestra cultura es que tenemos una cultura de muchísimo maltrato, donde la manera que tratamos corrección, en lugar de corregir con entendimiento, nosotros corregimos con gritos. Y de repente el niño o la niña a quien tú estás regañando te obedece, pero no porque te respeta, porque te teme. Y desafortunadamente quiero que entiendas, hijos muchas veces están esperando el momento de poder crecer lo suficiente para salir de una condición amenazante. Y quiero que entiendas que eso es lo que muchas veces ha causado división, resentimientos, ciertas emociones que producen ciertas actitudes. Entonces tú te molestas con la actitud que tiene tu hijo o tu hija. Lo que tú no sabes es que por la manera en que tú le has tratado, tú has creado ese temor o esa inseguridad en su corazón. Porque lejos de crear seguridad porque los amas, creas inseguridad por tus gritos, por la manera en que les tratabas para atemorizar. Yo recuerdo una ocasión hace no mucho tiempo que yo le levanté la voz a Joseph y lo vi cómo se sacudió de temor. Y nada más al verle sus ojos, el temor que sintió, me quebró el corazón. Y le dije, hijo, perdóname. Dije, hijo, perdóname. No era mi intención que sintieras temor, porque te amo, hijo. Así que I'm sorry for raising my voice. Perdóname, discúlpame por levantarte la voz. Y lo hice porque yo quiero que él tenga seguridad. Y lo último que yo quiero ser es ser la razón por la cual él sienta inseguridad al estar alrededor mío. Ambrose Bierce, hablar cuando estás enojado es como dar un discurso mientras estás borracho. Te vas a arrepentir después. Y es muy cierto. Hablar cuando estamos enojados va siempre a traer no lo que queremos transmitir, sino cosas que no queremos que transmitamos. Y muchas veces cuando tú y yo gritamos y porque estamos encendidos, amenazamos y nos vemos amenazantes, cuando tú eres fuerte, papá, tú eres fuerte, mamá, para proteger a tus hijos. Y tus gritos y alzar la voz no hace que tu hijo entienda algo que no lo está entendiendo por la forma en que se lo estás comunicando. Es que es la única manera que entienden. No. Entienden cuando les hablas. Entienden, la reacción tuya es la que está provocando una inseguridad y una incertidumbre en el corazón de tus hijos. Número 2. El segundo enemigo es la falta de escuchar. La Biblia nos aconseja lo siguiente en Santiago 1:19, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y más tardo para airarse. En otras palabras, sé pronto para oír, lento para hablar y más lento todavía para enojarte. Nosotros lo tenemos al revés. Nos enojamos, decimos hasta lo que no y luego, oye, ¿qué me querías decir? Lo tenemos al revés. Y algo que Dios quiere ayudarnos a tener es tener la sabiduría de cómo trabajar las diferencias de la forma correcta. Una madre muchas veces puede interrumpir a su hija cuando la hija está queriendo hablar y podemos provocar que se detenga la comunicación por completo. Una mamá, un papá, es lo típico, lo que típicamente hacemos. Interrumpimos conversaciones. Stephen Covey dijo lo siguiente, escuchar con la intención de comprender, no de responder, es la base de toda comunicación saludable. Otra vez, escuchar con la intención de entender, no de responder, es la base de toda comunicación saludable. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que parar de hacer es solamente escuchar para responder. Escúchame, joven, si cambias esto te va a ayudar con tu relación con tus papás. Escucha, papá, si cambias esto, papá, mamá, te va a ayudar en tu relación matrimonial.
No estés escuchando para responder. Escucha para entender. En lo mejor que puedes. Y si tienes una duda de lo que está queriendo decirte, pregúntale. Y cuando estemos teniendo estas conversaciones, sé lo suficiente madura para poder escuchar con prudencia cuando alguien te cuestiona. Oye, ¿me estás diciendo esto? ¿Qué es lo que me estás...? ¿Por qué? Porque sin comunicación estamos rompiendo a nuestra familia. La tercera razón por la cual personas tenemos comunicación negativa es por el orgullo. El orgullo es el enemigo número uno por el cual algunas relaciones familiares están en decadencia, por la soberbia, por el orgullo, por la falta de perdón. Proverbios 13:10 dice, del orgullo solo viene la contienda. Del orgullo solamente viene el pleito. Y una de las maneras que vemos esto es cuando, especialmente en el matrimonio, cuando tenemos una discusión. ¿Y por qué no se están pidiendo todavía disculpas? ¿Por qué no has ido con él a disculparte? ¿Por qué no has ido con ella a disculparte? Ella nunca o él nunca reconoce lo que hace. Es que no se trata de quién lo hace, sino que se haga. Y si la otra persona no te corresponde en la misma condición de corazón, es que tú estás tomando el paso. ¿Por qué? Porque el orgullo es lo que más destruye matrimonios. El orgullo es la relación por la cual argumentos se levantan, argumentos destructivos. Dios quiere ser parte de tu casa. Él quiere ser parte de tu familia. Tienes que confrontar estos enemigos y ser el primero en decir, ¿sabes qué, mi amor? Discúlpame. Sé que estás molesta, estás molesto. Perdóname, discúlpame. Quiero tener las cosas bien contigo. ¿Por qué? Porque amas a tu familia. Decimos que daríamos nuestras vidas por nuestra familia y por una tontería no eres capaz de ir con él o con ella y decirle, discúlpame, mi amor. No fue mi intención gritarte o levantarte la voz o decir aquello que te ofendió. Discúlpame, voy a mejorarlo. Eso ayuda a que tengamos una familia unida, una familia que funciona. Les Pro dijo lo siguiente, el orgullo es la barrera más grande para la intimidad. Prefiere tener la razón que tener paz. Prefiere tener la razón que tener paz. No permitas que el orgullo sea el enemigo de tu casa. Saca a los enemigos. Y hay otro enemigo que es cañón, es el enemigo de la tecnología y todas las redes sociales, todas las cosas que el día de hoy están causando que tú pases más tiempo en las redes sociales que platicando con tu familia. Ese es otro enemigo. No lo tengo en tus notas. Escríbelo ahí, número 4, tecnología. Saca el enemigo de la tecnología, el enemigo del orgullo, el enemigo de la falta de escuchar, el enemigo del impulso de la ira y vas a tener las bases, los rieles para una sana comunicación. Una de las cosas que nosotros encontramos que Jesús trató continuamente fue el tema de las relaciones. Porque para Jesús algo que era importante era que los discípulos, no solamente en ellos tuvieran la capacidad de desarrollarse correctamente entre los discípulos, pero cada uno de esos discípulos también tenía familia. Entonces Jesús trató con ellos porque si ellos no estaban bien, sus familias no iban a estar bien, el testimonio iba a ser de la patada. Entonces Jesús trató con ellos como está tratando con nosotros el día de hoy. Entonces déjate doy algunas cosas que nos van a ayudar a mejorar. No, esto no te soluciona la vida. Este mensaje lo vas a tener que escuchar 100 veces posiblemente porque vas a necesitar poner en práctica un principio diario. Si nada más de lo que estás escuchando el día de hoy vas a escuchar 10 principios. Son un montón. Los 4 enemigos que podemos, si nada más pones en práctica uno de esos a la semana, tu vida con el tiempo, toda tu vida va a cambiar para siempre. Y tu familia va a aprender un nuevo orden. ¿Por qué? Porque lo que tú no tuviste, tu familia lo va a tener a causa de los cambios que tú vas a hacer. Déjate, doy 6 cosas que te van a ayudar. Número 1, escucha con el corazón. Escucha con el corazón. Para de escuchar desde tu soberbia, desde tu posición, desde sentirse que todo el mundo te tiene que escuchar a ti, pero tú no escuchas a nadie. Tenemos que estar dispuestos a bajarle 5 rayitas y escuchar con el corazón. Escuchar el corazón de nuestros hijos. Escuchar el corazón de nuestro matrimonio. Escuchar con el corazón. Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. O sea, está diciendo que el que responde sin antes escuchar es un tarado para acabar pronto. Es una persona fatua, es una persona necia. Es de lo peor que puede haber en un ser humano el hablar antes de escuchar.
Tómate el tiempo de escuchar. Pero cuando escuches, escucha con el corazón. Alguien dijo esto: cuando escuchas a alguien con atención total, esa persona se siente amada. Es por eso que algunas personas se ha escuchado que se enamoran de sus terapeutas, porque los escuchan y el sentirse escuchado, sienten que hay una conexión cuando realmente hay un profesionalismo. Y una de las cosas que tú tienes que desarrollar es ser el hombre que escuchas a tu esposa, que escuchas a tus hijos, porque vas a tener entonces el corazón de tus hijos. Es por eso que Dios tiene nuestro corazón, porque nos escucha lo que vivimos, lo que atravesamos. Para Dios es importante nuestra vida. Número 2, la segunda cosa que tú y yo tenemos que desarrollar. Número 1, escribe en tus notas, escucha con el corazón. Número 2, habla extendiendo gracia. Cuando tú y yo escuchamos a nuestra familia, nos vamos a enterar de diferentes cosas. Cuando tú y yo hablemos, cuando nos toque responder, amigo, amiga, quiero animarte a que respondas con gracia. ¿A qué me refiero? Nadie es perfecto. Y todos los miembros de tu casa, todos y cada uno de nosotros nos vamos a equivocar. Y algunas veces cuando nosotros respondemos, queremos sacar el chicote y cómo, pues claro, pues te pasó por guaymas y te pasó por tonto esto, aquello. Tenemos que saber guardar la espada. La espada la usas afuera, no en tu casa. Y en tu casa extiende gracia con tus hijos. Y dile, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Pues te equivocaste, pero sé que vas a aprender de esto. Y lo vas a hacer bien. Y yo sé que en el futuro lo vas a hacer mejor. Y no te preocupes por el error. Ocúpate mejor para aprender y poder hacerlo mejor en el futuro. O sea, tómate el tiempo de pensar cómo vas a tratar los casos difíciles en tu casa. Y me temo que demasiadas personas nos equivocamos. Yo he sido culpable de esto X cantidad de veces. Porque muchas veces queremos tratar y confrontar la cosa está en que no sabemos cómo confrontar. Confrontar no significa que terminas peleado. ¿Y sabes por qué terminamos peleados? Porque queremos nosotros que número uno, la otra persona vea nuestro punto de vista por encima de su punto de vista. Cuando lo que nosotros tenemos que saber hacer es exponer nuestro punto de vista y creerle a Dios para que un día pueda verlo. Un día pueda entenderlo y un día pueda ver lo importante que es, y a lo mejor todavía no es ese día. ¿Por qué? Porque lo más probable es que tú tienes años por encima de tus hijos, o a lo mejor tus papás tienen años por encima de ti y no entienden tu contexto. Y entonces tenemos que saber extender gracia sobre los miembros de nuestra familia. Si tú extiendes gracia, vas a cosechar gracia. Si tú siembras misericordia, vas a cosechar misericordia. Pero tiene que haber alguien que esté dispuesto a hablar o tratar o confrontar las cosas con gracia. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Digan conmigo, tiene que ser buena. Dice, y la necesaria para edificación. En otras palabras, está diciendo, tiene que ser buena, tiene que ser necesaria y tiene que edificar. Si no tiene estos tres filtros, si no es buena, si no es necesaria y si no es para edificar, entonces abstente de decirlo. Abstente de decirlo. Pero si es buena, háblalo. Si es necesario, trátalo. Y si es de edificación, échale. O sea, no te detengas de hablar las cosas que son buenas, que son necesarias y que van a edificar su vida. Porque quién sabe cómo lo tome. No. Lo quieres hablar. Lo quieres tratar. Lo que quieres es asegurarte que va a contribuir este beneficio. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Dar gracia significa que vas a caer en gracia. Que va a haber gracia, que tus palabras están saliendo por gracia hacia la persona, pero también van a ser recibidas porque caen en gracia sobre sus oídos y sobre su corazón. Qué importante es entender que tenemos que saber trabajar estas áreas de nuestras vidas, porque especialmente en la cultura hispanoamericana, que es tan maldiciente, no estamos tomando conciencia de cómo hablar y cómo tratar las cosas. Y por eso creamos aislamiento, creamos a papás que no saben cómo conectar con sus hijos, hijos que no quieren nada que ver con los papás. ¿Por qué? Por estas cosas. Pero es por eso que nos toca a nosotros, familia, tanto jóvenes como adultos, nos toca aprender para poder conectar. Practica la gracia al hablar y vas a ver cómo Dios va a darte gracia con los miembros de tu familia. Número 3, practica humildad para resolver conflictos. Practica humildad para resolver los conflictos. Entonces, híjole,
Para resolver un conflicto tenemos que estar dispuestos a humillarnos. Porque tenemos que estar dispuestos a disculpar y tenemos que estar dispuestos a pedir disculpas. En otras palabras, cuando yo voy a arreglar algo, yo voy con esta disposición, número uno, a disculpar a la otra persona si la persona lo necesita y me lo pide, pero también de mi parte a pedir disculpas. Si yo permito que el orgullo y la soberbia sean lo que controle mi corazón y mi carácter, estas con el tiempo destruirán todo. Dice la Escritura que una casa dividida no permanecerá. En otras palabras, toda casa dividida es una cuestión de tiempo cuando termina destruida. Por eso tú y yo tenemos que tomar cartas en el asunto y decir, yo no voy a dejar que el enemigo destruya mi matrimonio. Yo no voy a dejar que el enemigo... Yo recuerdo hace meses atrás, Michelle y yo tuvimos un momento intenso de relación. Llevábamos tanto tiempo, no sé si meses o años, que no nos aventábamos un round como ese, que recuerdo que me creó una inseguridad y me vino a la mente esta pregunta: ¿qué va a pasar con tu matrimonio? ¿Qué va a pasar con ustedes? O sea, me vino eso a la mente y yo sé que el enemigo estaba buscando crear una incertidumbre y una inseguridad con relación a mi matrimonio. Y en ese momento agarré, me fui a mi casa y me senté con mi esposa y le dije, te amo. Y si me equivoqué, perdóname. Voy a mejorar. Ella me abrazó y me dijo, no tienes nada que preocuparte de mí, no te deshaces nunca. Y comenzamos. No le dije, ¿sabes qué? Me vino esto a la cabeza. No le dije lo que... De ella salió eso. ¿Por qué? Porque ella misma sintió esa incertidumbre cuando lo estábamos tratando. Entonces es algo que el enemigo siempre va a buscar, que cada momento intenso o cada pleito o cada contienda, buscar la incertidumbre para buscar aislar a través del temor, fíjate. Entonces cuando tú y yo removemos eso y quitamos ese argumento, yo le dije, diablo asqueroso de mi matrimonio, no te vas a aprovechar de mi familia. A mi familia tú no vas a entrar. Yo voy a tratar las cosas. Y me fui y me le puse a mi esposa, le pedí, la amé, oramos juntos, porque algo que es fundamental es que en mi casa no voy a permitir la destrucción de Satanás. Y tú tienes que tomar armas en el asunto y saber disculpar, pedir perdón, hacer lo que tengas que hacer. Colosenses 3:13 nos da el lineamiento. Dice, sopórtense unos a otros. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. O sea, si tú tienes una queja, perdona. No, es que yo tengo la queja de esto. Muy bien, perdona. Porque es mejor un buen arreglo que un mal divorcio. Es mejor un buen arreglo que un mal divorcio. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo ustedes. Nos pone la base. Todos y cada uno de nosotros somos perdonados por los regazones que somos. Y así como Él te perdonó, tú también perdona. Extiende misericordia y extiende gracia. Paul Boese dijo lo siguiente: el perdón no borra el pasado, pero sí agranda el futuro. El perdón no borra el pasado, pero sí agranda el futuro. Número 4, aparta tiempo para conectar. Si vas a tener un matrimonio sano, una comunicación sana, tiene que haber conexión. Y muchas veces, por lo ocupados que estamos, vimos esto la semana pasada, vimos un tiempo de súper ocupaciones, muchas veces podemos, sin querer queriendo, ir creando ciertas distancias. Y obviamente todos y cada uno tenemos 1000 cosas que hacer, 1000 responsabilidades, pero si tú no tienes tiempo para hacer lo que debes estar haciendo, estás perdiendo el tiempo. Tenemos que reconsiderar qué tengo que eliminar de mi tiempo para poder conectar con mis hijos, conectar con mi familia, hacer esas conexiones. Cuando yo les digo a las familias, cuando salgas de vacaciones, salgan en familia, no salgas con personas, o sea, sal a lo mejor de vez en cuando con otras amistades, pero cuando tengas vacaciones, ve con la intención de reconectar con tu familia. Yo, por todas las ocupaciones que tengo, 4 semanas del año, yo me enfoco a nada más estar desayunando, comiendo y cenando con mi familia, platicando con mis hijos, saliendo a disfrutar con ellos, haciendo todo con ellos, porque lo que quiero es conectar. Y entre semana, cuando cada oportunidad que tengo me siento y hablo con mis hijos y les pregunto cómo te fue, qué hiciste, cómo estuvo, y les hago preguntas nada más porque necesito que haya una conexión.
Sin esa conexión, tarde que temprano las cosas se enfrían y las relaciones poco a poco se van dividiendo. Marcos 6:31, Jesús dijo y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer. ¿Qué les dijo? Agarró Jesús a los discípulos y los apartó con él. Los apartó con él para poder tener un tiempo con ellos. Aprende a apartarte con tus hijos, aprende a apartarte en tu matrimonio. Nosotros tenemos algo que yo le tengo a todos mis líderes, les pido el famoso date night. Y la razón por el date night es porque todos necesitamos saber conectar. El amor se escribe con tiempo, tiempo compartido, tiempo presente y tiempo de calidad. Otra vez, el amor se escribe con tiempo, tiempo compartido, tiempo presente, tiempo de calidad. Si vas a conectar con los miembros de tu familia, tienes que hacer el tiempo. Número 5, establece reglas de comunicación familiar. En otras palabras, en nuestra casa hablamos todo, pero no nos gritamos, no nos ofendemos y no nos insultamos. No nos ofendemos, no nos insultamos y hablamos las cosas. Todo puede ser hablado, todo tiene que ser tratado, pero esas son las reglas. ¿Qué es esto? Los rieles que tienes que crear en tu casa. ¿Y sabes quién tiene que ponerlo en firme y en práctica? Tu papá, tu mamá. Porque si tienes hijos gritones, es porque tú eres gritón. Si tienes hijos contestones, es porque tú eres contestón. Solamente tú puedes enseñar lo que sabes, pero solo multiplicas lo que eres. Entonces, cuando tú y yo tenemos claridad de qué es lo que tenemos en casa, tú y yo tenemos que ser los primeros en ponerlo en práctica. Entonces, estos rieles de comunicación, de que cuando nos enojamos, todos en nuestra casa nos podemos enojar. Pero aun cuando nos enojamos, no puedo ofenderla. No puedo decir, es que eres un esto y eres un aquello y eres... No, porque entonces ya no estamos comunicando, estamos ofendiendo, estamos lastimando. Y en nuestra casa tiene que haber los rieles correctos, donde nosotros hablamos las cosas, comunicamos las cosas, y si se comienzan a calentar las cosas, ok, vamos a ponerle pausa, luego volvemos a hablar el tema. ¿Por qué? Porque no quieres crear una atmósfera de pleito, pero sí quieres hablar las cosas y crear ahora sí canales de comunicación para poder hablar las cosas y tratar todas las cosas. 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. El Dr. Cloud dijo lo siguiente, las relaciones saludables se construyen con límites saludables. Las relaciones saludables se construyen con límites saludables. Y estos límites de que hoy vamos a hablar todo y vamos a confrontar las cosas, pero yo como papá, yo algo que elimino es que yo elimino de levantar la voz para querer ser escuchado. Yo he encontrado que cuando yo abro mi corazón con mis hijas, por ejemplo, soy más escuchado que cuando yo levanto la voz y las intimido. Porque entonces ellas se cierran y nomás están sintiendo la intimidación. Tus hijos no necesitan ser intimidados, para eso está el diablo y el mundo. Lo que ellos necesitan es ser asegurados que en casa podemos hablar y tratar las cosas que tienen que ser habladas y tratadas. Pero vamos a guardar los rieles y vamos a tener estas medidas de protección para nuestra familia. Y termino con esto, número 6, es afirma con tus palabras más de lo que corriges con tus palabras. Afirma con tus palabras más de lo que corriges con tus palabras. Yo en mi casa, yo les tengo algo que yo tengo desde que están chiquitas. Yo lo vengo repitiendo. I'm quick, I'm sharp, I'm bright, rich, good looking, and a major blessing. I'm the head and not the tail, above and not beneath. I'm a leader of man, but a follower of Jesus. Es un verso que yo tengo desarrollado por años. Y esas cosas yo se las declaro sobre mis hijas. Y hace rato que hice esto con una de mis hijas, me dijo, papá, ¿sabes? Tengo amigas que en su vida su papá jamás han hecho una declaración positiva sobre ellos. Y tú lo vienes haciendo sobre mi vida desde que estoy chiquita. Y volteó y me dijo, gracias, papá. Gracias por afirmarme. Yo a mis hijas constantemente les estoy diciendo lo hermosas que están, lo bellas que son. Porque no quiero que las palabras de alguien más tengan más importancia que las mías. Yo quiero marcar sus corazones con esas palabras de afirmación. Yo a mi hijo le digo, hijo, tú eres fuerte, tú eres sano, tú eres bien, tienes un buen corazón, you're a good boy. Constantemente estoy reafirmándolo. Quiero que se sienta que él puede comerse el mundo. Porque allá afuera él va a enfrentarse con el mundo contrario. Allá afuera él va a enfrentarse con los retos y con las cosas.
Pero aquí adentro, en casa, en mi contexto, yo lo voy a levantar, lo voy a fortalecer, me voy a asegurar que él se sienta capaz de conquistar el mundo sin importar la dificultad y los retos que estén delante. Edifica tu casa, edifica tu familia. Que tus palabras sean fuentes de vida, de seguridad, de confianza, de sanidad, de restauración, de unidad, de bienestar. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Usa tu lengua para traer vida. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, yo quiero invitarte a que le digas a Dios: Padre, gracias por tus palabras declaradas sobre mi vida. Dile conmigo: Padre, el día de hoy yo necesito aprender a comunicar mejor. Y Espíritu Santo, te pido, enséñame a comunicar mejor lo que siento, a comunicar mejor las cosas que estoy viendo, a ser un buen comunicador, de manera que las personas que me escuchan, los miembros de mi familia, puedan unirse alrededor de mi vida y no alejar a la gente de mi vida, no alejar a la gente que más amo de mi vida. Dile ahí donde estás: Padre, perdóname si he hablado palabras negativas, si he hablado palabras que ofenden, palabras que denigran, palabras negativas. Dile conmigo: Padre, perdóname y ayúdame a sanar esas relaciones vitales e importantes para mi vida. Ayúdame, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, ¿dónde estás, amigo, amiga? Si tú te encuentras alejado o alejada de Dios, las palabras más importantes que tú vas a escuchar a Dios declarar con relación a ti es que te amo. Te amo. Sin importar cómo hagas fallado, cómo hagas pecado, Dios te dice el día de hoy: te amo. Y he dado todo por salvarte. Si tú eres ese hombre, esa mujer que el día de hoy te encuentras alejado o alejada de Dios, yo quiero invitarte a que hagas una oración con todo tu corazón, donde te vuelves a Dios, donde invitas a Jesús a tu vida si nunca lo has hecho. Ahí donde estás, con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, dile: Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por el efecto de tu amor sobre mi vida. Perdona mis pecados, perdona mi rebelión. Dile conmigo: Padre, me vuelvo a ti con todo mi corazón. Señor Jesús, sé tú el Señor de mi vida. Y que a partir de hoy yo pueda vivir todo lo que tú pagaste con tu sangre por mí, Señor. Dile conmigo: Padre, te necesito en mi vida. Gracias por venir en mi rescate. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme la oportunidad de caminar y vivir como un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, aquí en donde tú estás escuchando esta transmisión, tenemos aquí en una pestaña, lo puedes ver aquí a mi lado, donde tú puedes donar. Y también quiero invitarte a que compartas esta página a través de tus redes sociales. Ayúdanos a compartir esto a llevar este mensaje a los confines de la tierra. Les amamos, que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana.